Saludos cordiales, apreciados hermanos y amigos. Antes que nada, le expreso mi gratitud por haberme acompañado a cada paso en esta larga serie y por sus palabras de aliento en cada tramo. Además, gracias por compartir y recomendar a otros esta exposición. Consciente de no poder agotar un tema tan controvertido y tan poco discutido, compartimos los relatos de la Biblia hebrea libre de dogmas y de preconceptos, con el propósito de formar la opinión más objetiva o imparcial posible sobre el profetismo. El análisis no pretende atacar a ninguna confesión religiosa, pero como no es la versión espiritualizada e idealizada, para muchos es chocante al principio, pero solo al inicio, porque al entender la realidad expuesta, la reacción es de gratificante alegría, debido a la acción liberadora que le produce el conocimiento adquirido. Que la exposición en alguna medida le haya sido útil es mi mayor y mejor recompensa. Muy bien, esta lección que sirve de conclusión y cierre a la serie tiene por título Los profetas desenmascarados. El texto eje sobre el cual gira el estudio es Zacarías capítulo 13, versículo 4. Voy a leer la Biblia en la versión textual, edición 1999. Aquel día esos profetas se avergonzarán de sus visiones y profecías y nunca más se vestirán de mantos vellosos para engañar. El periodo en que escribe el profeta Zacarías es conocido como posexílico o posterior al regreso de la élite sacerdotal del país persa. En ese entonces, continuaba en Judá la práctica del profetismo político religioso mentiroso, y el pueblo, ante tanta decepción y frustración, llegó al hartazgo de sus engaños, y ya no estaba dispuesto a seguir oyendo las promesas ilusorias de los malintencionados adivinos del Dios Yahvé. A lo largo de la historia, la gente había recibido demasiadas promesas del Dios Yahvé, promesas de paz, de prosperidad, pero lo único que el pueblo recogía era dolor y miseria. Sin embargo, y curiosamente, los que vivían bien y nada les faltaba eran los miembros del clan sacerdotal, integrado por jueces, consejeros, políticos, escribas y los profetas, los encargados de engañar a la gente trabajadora. El pueblo se rebeló ante la manipulación de los religiosos y el odio por todos los profetas fue visceral, tanto que no podían esconder, y quedó registrado en los términos siguientes. Zacarías 13:3. Si alguno vuelve a profetizar, los mismos padres que lo engendraron le dirán: no vivirás, porque hablaste falsedad en nombre de Yahvé. Y su mismo padre y su misma madre lo traspasarán cuando profetice. En pocas palabras, por profetizar, diga lo que diga, será ejecutado por sus propios padres. Sin duda es una decisión extrema que refleja el grado de decepción de la gente engañada por los profetas impíos a todas las generaciones y que pretenden continuar estafando al pueblo con la práctica tramposa. Los jefes de familia se posicionaron diciendo: cuando abran la boca, los vamos a matar. Ya no toleraremos a los profetas mentirosos de Yahvé. El pacto que unió a las familias engañadas por sus líderes religiosos y materializado por sus profetas farsantes fue bastante serio, porque cada familia se comprometía a asesinar a su propio hijo cuando empezare a practicar el profetismo, que tanto daño causó al pueblo que se considera elegido por una deidad, elegido para ser engañado siempre. Ezequiel capítulo 14, versículo 9 dice: y cuando el profeta fuere engañado y hablare palabra, yo Jehová engañé al tal profeta y extenderé mi mano contra él y lo destruiré de en medio de mi pueblo Israel. Su actitud es completamente maligna, porque engaña intencionalmente a sus profetas con el fin de acusarles de mentirosos para después condenarles y matarlos. De modo que este Dios Yahvé
es el que mataba a los profetas en Jerusalén a través de la élite sacerdotal. El pueblo descubrió que el Dios Yahvé es el Dios de la mentira, el Dios del fraude profético. De modo que cualquiera que profetice en nombre de Yahvé dirá las mentiras que inspira el Dios deshonesto llamado Yahvé. Lo más fácil hubiera sido eliminar a Yahvé, pero como es la marca de la industria religiosa judía, la que enriquecía al reino de sacerdotes impíos de Yahvé, optaron por ejecutar a sus hijos para que no difundieran nuevas mentiras alentadas por el Dios perverso Yahvé. El santo patrono de Israel, Yahvé, había prometido protección y provisión a su pueblo. Sin embargo, entregó a su rebaño en manos de asirios y babilonios, y para acabar con su obra tan perfecta y divina, remató su pueblo con los romanos, pulverizó a su nación por el mundo, le cambió de nombre a Judá por Palestina, y Yahvé descansó durante 2000 años, pensando quizá que fuese el séptimo día de la creación, el del reposo divino. Definitivamente, en el Dios Yahvé no se puede confiar, porque según sus propias palabras santas y divinas, engañó a sus profetas y a través de sus profetas a su pueblo escogido. Con esta presentación introductoria, podemos entender las palabras de Zacarías, que no son precisamente la voz del Dios mentiroso Yahvé, sino la voz de un pueblo herido por el engaño de su santo patrono, en quien habían depositado su confianza, sus animales para el sacrificio, para que no le falte el olor grato de la grasa quemada, y sus diezmos y ofrendas, para que no falte alimento al reino de sus sacerdotes ambiciosos e impíos. Ante la magnitud del fraude religioso, Zacarías, con la rabia controlada, asegura y jura: esos profetas se avergonzarán de sus visiones y profecías. En el siglo II, con el resultado final de la intervención romana, se apagó la voz del profeta, se cerró el contenido de la Biblia hebrea y se silenció por fin la voz del Dios Yahvé. Una vez cerrado el canon de la Biblia hebrea, recién entonces se dimensionó el tamaño del engaño, el daño en contra del pueblo supersticioso y la crueldad de los religiosos idólatras y politeístas. Nada de lo que habían anunciado, ni el Dios del desierto, ni sus profetas del desacierto, nada se cumplió, absolutamente nada. Lo que sí se cumplió fue la predicción de Zacarías, que ante la montaña de mentiras, los profetas se avergonzarían de sus visiones y adivinaciones. Claro está, si es que estuvieran con vida. Lastimosamente, fueron las generaciones futuras las que cargaron en el hombro la historia ignominiosa escrita por sus antepasados religiosos. La élite sacerdotal había manipulado al pueblo a través de sus profetas, quienes emitían mensajes de temor, de amenaza y culpa. El pueblo, cansado de ser presionado, engañado y utilizado, decidieron enfrentar a los mensajeros del fraude, a los adivinos mentirosos. Isaías capítulo 30, versículos 9 al 11 dice: porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Porque dicen a los videntes: no veáis, y a los profetas: no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras, dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Aquí hay tres cosas que al pueblo le enfermaba, le reventaba y que no iban a tolerar más. Lo primero, que ya no querían oír a la gente, es la ley de Yahvé. Ya no querían escuchar a un Dios mentiroso, cuyas leyes las copió de otras culturas vecinas más adelantadas y las plantificó en el Código de la Alianza, diciendo a su pueblo que le reveló a su siervo Moisés en el monte Sinaí. Además, la mayoría de las leyes son inaplicables, crueles e inhumanas. El pueblo tenía toda la razón.
¿Quién querrá oír a un Dios que miente descaradamente al entregar leyes ajenas como si fueran suyas? Nadie. ¿Quién querrá oír a un Dios que explota a su gente mientras le engaña diciendo que le ama, que le protege, que no se duerme? Nadie. Lo segundo que ya no quería oír la gente es a los videntes. La razón es la misma, porque son unos mentirosos y encima malagüeros, son videntes del desastre y del fracaso. Lo tercero que ya no quería oír la gente es a los profetas. La causa sigue siendo la misma. Son igual de mentirosos como toda la élite sacerdotal. Los profetas decían que su mensaje era recto, con el fin de disfrazar el engaño y convencer a su víctima. Pero como el pueblo conocía la técnica tramposa, con ironía les decía: señores santos, dejen de profetizar lo recto. Por otro lado, y en la misma escena, el pueblo aconsejó sabiamente a sus líderes religiosos para que hicieran 3 cambios drásticos. Lo primero que debía hacer la élite sacerdotal es decir cosas halagüeñas. El pueblo estaba harto de recibir imposiciones, de cumplir mandatos para alegrar a un Dios insensible y enriquecer a sus sacerdotes insaciables. Y como los profetas aseguraban que su mensaje es la verdad, el pueblo ironizaba diciendo: profeticen mentiras, porque eso es lo único que sabían hacer y que siempre hicieron: profetizar mentiras, mentiras y más mentiras. Lo segundo que debía hacer la élite sacerdotal es abandonar el camino, en referencia al camino de Yahvé, que solo empobrece al pueblo laico y enriquece a los religiosos. Es una senda injusta, leonina y arbitraria, pero que beneficiaba a los sacerdotes, y es allí donde se aplica la ironía. Dejen el camino de Yahvé, a ver quién les mantiene satisfechos y opulentos. Apártense de la senda de Yahvé y dejen ese carácter prepotente, nocivo y abusivo. Lo tercero que debía hacer la élite sacerdotal es quitar de la presencia del pueblo al Santo de Israel. Esto es muy significativo, porque en su nombre se cometían todo tipo de abusos en contra de un pueblo desprotegido en todo sentido. El pueblo nunca se quejó de ninguno de los otros dioses, que también se adoraba dentro del templo de Salomón. No existe ni una sola queja del dios Baal ni de sus profetas. Por ejemplo, los únicos que criticaron a los otros dioses fueron los sacerdotes, los mismos que introdujeron al templo de Yahvé a los demás dioses. Ante esa hipocresía sacerdotal, el pueblo le dice: saquen de nuestro territorio, de nuestra presencia, al instrumento de tortura psicológica y de explotación económica del pueblo. Aquí aparece una vez más el sarcasmo del pueblo al referirse a Yahvé como el Santo de Israel, una vez demostrado que es un Dios maligno, injusto y mentiroso. Por tanto, el anhelo más profundo del pueblo es expresado y además registrado por el profeta Zacarías con el tenor de un verdadero conjuro. Nunca más se vestirán de mantos vellosos para engañar. El manto velloso es el uniforme que vestía el profeta para perpetrar el fraude. El manto servía como señal de autoridad de parte del ente espiritual invisible e incomprensible. El manto del profeta funciona como la capa del mago, con la cual crea la ilusión ante los ojos del público, y el truco parece un milagro. Así como los magos ilusionistas, actúan los adivinos en el escenario religioso ante el público supersticioso, idólatra y politeísta. Ni más ni menos, el profeta vestía el manto profético y empezaba el arte del engaño. Esto se va a acabar, dice Zacarías, y nunca más se vestirán de mantos vellosos para engañar al pueblo escogido, escogido por el engaño y para el engaño. Esto fue el anuncio y el inicio del fin del profetismo. Ahora le voy a mostrar el argumento proporcionado por el profeta Miqueas. Prepárese, porque puede ser muy, muy fuerte para usted.
Miqueas capítulo 3, versículo 7 dice: y serán avergonzados los profetas, y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios, porque no hay respuesta de Dios. No hay respuesta de Dios. Esto es lo que se observa en toda la extensión de la Biblia hebrea. Adivinos o profetas con mensajes contradictorios y confusos, con profecías dispares y disparatados. La explicación es esta: no hay respuesta de Dios. El Dios Yahvé no responde. Yahvé es un Dios mudo porque no existe. Yahvé no responde porque no puede hablar. Luego, los profetas son adivinos inventores de profecías falsas. Los profetas son creadores de mensajes intencionalmente mentirosos, como engañosa es la existencia del Dios Yahvé. No hay respuesta del Dios Yahvé, asegura y reasegura Zacarías. Además de los miembros de la élite sacerdotal, quien también conocía el fraude del profetismo fue Jesús de Galilea, porque él también fue un profeta, aunque se consideraba un auténtico profeta en el escenario religioso de su tiempo. Los sacerdotes experimentados en la mentira no le creyeron el cuento. No obstante, Jesús les alertó diciendo, en Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros como con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Cuídense de los falsos profetas que usan mantos vellosos de ovejas para engañar, pero su piel es de lobo hambriento. Su identidad es la de un mentiroso y codicioso ladrón. Además de los miembros de la élite sacerdotal y de Jesús de Galilea, quien también conocía el fraude del profetismo fue Saulo de Tarso, porque él también se creía un profeta y cuyo mayor error fue predecir la venida inmediata de Jesús, el Mesías y nuevo Dios. En base a este error y al vasto conocimiento que tenía de la Biblia hebrea, estableció de inmediato y con urgencia en 1 Corintios 14:3. El que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consuelo. Punto, nada más. En el siglo II, con el resultado final de la intervención romana, se apagó la voz del profeta, se cerró el contenido de la Biblia hebrea y se silenció por fin la voz del Dios Yahvé. Pero empezó la Biblia cristiana, con profetas también mentirosos, y este será el tema de la próxima serie, donde espero contar de nuevo con su amable compañía. Muy bien, termino con la observación del filósofo latino Lucio Séneca. No solo a los hombres, sino también a las cosas, hay que quitarles su máscara y devolverles su aspecto real. Reitero, no solo a los hombres, sino también a la teología bíblica. Hay que quitarles su máscara y devolverles su aspecto real. Agradezco su amable atención, reciba un fraterno abrazo y hasta la nueva serie. Muchas gracias.